Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En este segundo domingo de la Cuaresma, la palabra de Dios nos lleva de mano de la primera lectura a ubicar, primero que nada, que el proyecto de Dios implica una alianza, pero a veces esta palabra alianza como que suena muy difícil para nosotros, ¿verdad? Como muy lejana. En realidad, una alianza es más bien un compromiso, y Dios realiza un compromiso con nosotros a través de su fidelidad. La historia del Antiguo Testamento nos va mostrando cómo, sin embargo, el pueblo de Israel, que se funda como respuesta al compromiso que Dios establece con Abraham, se va defraudando por el pueblo una y otra vez, y cómo Dios va cumpliendo a lo largo de su historia y del proyecto del pueblo, muchas veces su proyecto de comunión. Cuando nosotros vemos nuestra vida pasa lo mismo. Dios se mantiene fiel a su proyecto de comunión con nosotros, se mantiene fiel a su alianza. Y eso quiere decir que tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de que Dios no cambia. Dios no se arrepiente de establecer una alianza con nosotros. Y por eso no podemos más que animarnos, ¿verdad? A veces pareciera que la Cuaresma es un tiempo para deprimirnos, si no, la Cuaresma es un tiempo de motivación, de poner los ojos en alto y en la meta, que es la comunión más plena, más perfecta con Dios. Sí, es un tiempo de trabajo espiritual, porque tenemos que luchar contra aquellas cosas que en nuestra vida nos van estorbando para no entrar en esa comunión con Él, en esos proyectos que a veces nos van separando. Pero entonces no se trata simplemente de maltratarnos, ¿verdad? No es una época de desprecio de nuestra persona ni de olvido de lo que somos. Las lecturas que escuchamos entonces nos ayudan a poner los ojos como más fijamente claros en el proyecto, y el proyecto es la comunión con Jesús, la transformación que Dios quiere operar a través de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Y eso es lo que anticipa el pasaje de la transfiguración que escuchamos en el Evangelio. La imagen pues es medio enigmática, ¿verdad? Seguramente que desconcertó a los discípulos, y seguramente que pues poco o casi que nada entendieron de lo que estaba pasando. Pero el punto era que ellos pudieran palpar sensiblemente que Jesús podía
transformarse. Es más, que iba a hacerlo de un modo más radical todavía. Por eso pudieron reconocerle cuando resucitó, porque su transformación fue todavía mayor. Si no hubieran experimentado esta antesala a través de la transfiguración, posiblemente no lo hubieran reconocido, porque no habrían visto las marcas como de la pasión y de la muerte de Jesús anticipadas en este día. Sin embargo, es como una ruta que Jesús les va marcando, precisamente como un don para la iglesia. La elección de los apóstoles que le acompañan nos señala que es precisamente eso, un don para la iglesia. Los apóstoles que están allí con él representan de alguna manera nuestra iglesia, ¿verdad? Pedro, porque se le entregan las llaves del reino de Dios. Juan, porque es depositario de la Virgen María, que es también imagen de la iglesia primitiva. Y Santiago, por ser el primero de los obispos de Jerusalén, que es la iglesia primera heredera de la antigua ciudad que se le prometió al pueblo de Israel. Y entonces son imágenes de la iglesia cuya promesa en realidad se ha realizado a través de la historia y de los profetas en la persona de Jesús. Él es nuestra promesa, Él es nuestro premio, Él es la salvación que viene a nosotros, Él es hacia donde caminamos. Por eso tenemos que ir quitando de nuestra vida aquellas cosas que nos alejan de Jesús, aquellas cosas que nos impidan verdaderamente irnos configurando con una vida parecida a la de Jesús. Y es muy claro entonces el camino que tenemos que ir siguiendo. El texto de la segunda lectura nos enseña que no se trata entonces de ir mutilando aspectos de nuestra vida, sino de transformarnos en Cristo, de verdaderamente aprender a vivir todas las dimensiones de nuestra vida y a redimirlas de un modo activo en la persona de Jesús, porque ni nuestro cuerpo es malo, ni nuestra vida está hecha para la destrucción ni para la condenación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que la luz de Cristo transfigure nuestra vida para que sea Él el que brille a través de nuestras vidas. Y entonces sí, podamos ir verdaderamente construyendo entre nosotros el reino de Dios. Porque, como dice el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses, somos ciudadanos del cielo y estamos en la espera de que Cristo venga precisamente a constituir este reino, este gobierno auténticamente entre nosotros. Pero no un gobierno como los que tenemos, ¿verdad? En el que haya que votar, en el que haya que hacer tantas cosas, ¿verdad? Pagar impuestos y demás, sino una vida en común donde Cristo sea el motivo de comunión entre todos nosotros. Pero sí, ciertamente es como un gobierno, porque va guiando por convencimiento nuestras acciones hacia Él. Y entonces eso transforma nuestras vidas, transforma nuestros criterios, transforma lo que somos, mucho más fuerte que muchas de las ideologías de nuestro tiempo y de cualquier otro. Por eso los profetas y los patriarcas reconocen la presencia de la salvación en Jesús. Por eso toda la historia reconoce en Jesús que Él es el enviado de Dios. Ojalá que nosotros aprendamos a reconocer en Jesús el centro de nuestra vida, para que siendo el centro de nuestra vida podamos ir configurando nuestra vida con Él. Podamos dejarlo que ilumine nuestra vida con su presencia. Y así como estas luces que iluminan la liturgia, al mismo tiempo que van alumbrando nuestros pasos, destruyan todo aquello que no necesitamos, todo aquello que nos estorba y que nos impide verdaderamente vivir la vida que Dios quiere con nosotros y que nos pueda permitir entrar en comunión plena con Dios.
Pidámosle a Jesús que nos permita entender su palabra, para que entendiendo su palabra podamos vivir su proyecto de salvación y de comunión para nosotros. Que así sea. Que así sea.